Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Manzano Serna y el día de hoy expondré sobre lo que fue el tercer parcial de la materia de formación cultural. Bueno, comenzaremos hablando acerca de lo que es la interacción comunicativa verbal y no verbal. Bien, ¿qué entendemos por comunicación? Para hablar acerca de la comunicación tenemos que entender que es la acción de enviar y recibir un mensaje. Para esto tenemos que tener claro que existen varios factores los cuales van a involucrarse dentro de esto, y esto sería el emisor, el receptor, el mensaje, el código en el que se envía el mensaje, el entorno en el que se envía el mensaje y algunos otros factores que omitiremos esta vez. Bueno, pues nosotros no nos centraremos en qué es la comunicación, sino en los dos tipos en los que se puede clasificar esta. Existe la comunicación verbal y por el otro lado la comunicación no verbal. Bien, ¿qué entendemos por comunicación verbal? Esta es toda aquella que incluye lo oral y lo escrito. Podría ser el ejemplo de alguien que está exponiendo sobre alguna materia, como es el caso de su servidor, en el cual utilizamos palabras. Esto sería pues un claro ejemplo de comunicación verbal, o escrito a la hora de realizar algún ensayo o reporte para alguna materia. Bien, al hablar de la comunicación no verbal nos referimos al uso de señas y movimientos corporales. Esto lo vemos por ejemplo, en el caso de las personas que no pueden hablar, que no tienen la capacidad del habla o de escuchar. Ellas se comunican a base de las señas, pero al momento de usar los dos tipos logramos una mejor recepción del mensaje, como es el caso de algún expositor, los cuales utilizan, o en el caso de la poesía, los cuales utilizan tanto movimientos corporales como modulaciones de la voz para que la persona que los está viendo, que este sería el receptor, reciba el mensaje de una mejor forma. Bien, parte de este tema abarca sobre la influencia de los medios, y esta habla acerca de que nosotros como personas nos vemos bajo el efecto de la influencia que nos dan los medios, ya que algunos ejemplos de esto serían que, por ejemplo, nosotros dependemos de lo que diga el pronóstico del clima para saber qué nos vamos a poner hoy, para saber si va a llover, cosas por el estilo. Dependemos de lo que nos muestran los anuncios para generar una nueva necesidad de comprar algo que probablemente tal vez ni siquiera necesitábamos. O otro ejemplo sería el caso de que reaccionamos a lo que vemos en la televisión, como es el caso de las noticias, videos graciosos, series de televisión, drama, cosas por el estilo. Y bien, dentro de este tema existen lo que serían los medios que más han influido a lo largo de la historia sobre nosotros, y puesto que los medios de comunicación tuvieron un plus más grande después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial hasta inicios del siglo XXI, ya que, como hemos visto desde el inicio de este nuevo siglo, pues nos hemos visto casi afectados al 100% por lo que digan los medios. Y bien, el medio con más importancia a principios fue la radio, ya que este tuvo su plus durante la década de los 30, ya que para ese momento era el medio que lograba una mejor, por así decirlo, lograba transmitir el mensaje de la mejor forma, y tuvo un plus a la hora de transmitir los mensajes, ya que durante ese tiempo solo existían como periódicos o gente que decía las noticias, pero este se vio claramente afectado tras la llegada de la televisión y el cine, porque estos se basaron en el apoyo del uso de la imagen para poder transmitir los mensajes de una mejor forma, por lo cual el radio comenzó a dejarse de lado, aunque no fue eliminado, ya que actualmente todavía lo podemos ver. Y bien, la televisión y el cine principalmente lograron transmitir un mensaje de una forma más clara, ya que se basaban en el uso de imágenes, ya que, como podemos recordar, durante los tiempos de la guerra en el cine lográbamos ver lo que serían imágenes de lo que estaba sucediendo en los campos de guerra y cosas que la gente pues no sabía. Y la televisión pues hasta la actualidad ha sido el medio más, por así decirlo, influenciable hacia las personas, ya que
Actualmente pues es el internet lo que más influencia a las personas, pero hay gente la cual todavía rechaza el internet, que basa la única recepción de información a la televisión. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es la identidad cultural. ¿Y qué es la identidad cultural? Bueno, la identidad cultural son todos aquellos factores que determinan lo que una persona pertenece a un grupo y, por así decirlo, estos factores podrían ser religión, tradiciones, costumbres, lengua. Todo esto determina la identidad cultural de una persona. Y bueno, hablando sobre lo que sería el intercambio cultural, pues podría ser como lo que se ve en esta imagen, diversas personas de distintas culturas las cuales intercambian, ya sea tradiciones, alguna cosa típica de cada persona, de su región, y estos lo intercambian entre sí, en lo cual se logra un intercambio cultural, ya que, por ejemplo, yo que soy mexicano le puedo transmitir lo que es el Día de Muertos a alguien de, por ejemplo, Asia, y él me puede transmitir alguna de sus celebraciones, y ahí ya estaríamos realizando lo que se conoce como intercambio cultural. Esto forma parte de la identidad de cada persona, ya que nos logramos identificar como parte de un grupo, ya que tenemos que contar con todas estas formas que mencioné previamente. Y bien, ahora hablaremos sobre otro de los temas, que era los estereotipos. Bien, los estereotipos se dan desde las raíces griegas, lo cual en otras palabras se interpretaría como lo que es un molde, como deberían de ser las cosas. Y bueno, en esta imagen logramos interpretar que durante toda la vida se ha dicho que los hombres son fútbol y las mujeres son quehacer. Entonces, esto se interpretaría como por así decirlo, un estereotipo negativo, ya que nos da un claro ejemplo de cómo deberían ser las cosas, pero estas claramente no deberían de ser así. ¿Y por qué es esto? Esto se da a que mediante la influencia de los medios nos dan a creer cómo deberían ser las cosas, por lo cual nuestra mente, al ser influenciada por estos, comenzamos a interpretar estos como la forma en la que deben ser las cosas y no hay de otra forma. Y bien, hay estereotipos buenos, por ejemplo el caso de que los latinos tienden a ser amigables o tienden a ser buenas personas, o que una madre siempre va a ser, por así decirlo, más cariñosa que un padre, aunque claramente no siempre sean verdad, pero son estereotipos claramente positivos al contrario de estos. Y bien, pasando de este tema, tenemos lo que son los estereotipos. No, los prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Un prejuicio es un pensamiento principalmente siempre de índole negativa, el cual nosotros generamos sobre una persona a la cual no conocemos, y esto se basa principalmente en la primera impresión que tenemos acerca de esta persona. ¿Y por qué son malos los prejuicios? Los prejuicios nosotros los tendemos a tener bajo lo que vemos en los medios o lo que se nos da a conocer desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, el decir que algún mexicano es ladrón solo porque es lo que nos han dicho toda la vida y tal vez ni siquiera conozcamos a la persona, entonces ya estamos haciendo un prejuicio ahí. Y bien, estos prejuicios pues abarcan desde la etnia, lo que sería el color de piel, lenguas, tradiciones, región, todo esto que abarca la identidad cultural de una persona. Entonces los prejuicios van muy de la mano con lo que sería la identidad cultural, ya que estos abarcan todo el aspecto que define las tradiciones y aspectos que nosotros realizamos como personas.